Bueno, pues hablaremos un poco sobre cardiopatía isquémica. Un segundo, espérense. Uy, hay algunas diapos que no se han grabado. Un ratito ya. Una clase pues sobre cardiopatía isquémica. Pues a ver. Bueno, la cardiopatía isquémica es la denominación genérica de un grupo de síndromes que producen isquemia miocárdica. La isquemia, bueno, es un desequilibrio entre el aporte de la sangre oxigenada y las necesidades metabólicas del corazón. La causa más frecuente es la enfermedad aterosclerótica, pero también hay etiologías no ateroscleróticas. El síntoma cardinal es la angina de pecho y la obstrucción puede estar en las arterias, en las grandes arterias, o sea, en la macrocirculación, pero también en la microcirculación. Entonces acá vemos un gráfico de la alteración que aquí hay isquemia, perdón. Aquí hay isquemia, tiene que haber un aporte, un desequilibrio entre el aporte y las verdaderas necesidades o demandas de flujo sanguíneo en ese momento. Bueno, pues la angina de pecho es el síntoma característico de la cardiopatía isquémica. Se define como el dolor, ¿no? Opresión o malestar torácico irradiado al brazo izquierdo y acompañado en ocasiones de sudoración y náuseas, es decir, con cortejo neurovegetativo. Generalmente el factor desencadenante es el esfuerzo y el umbral anginoso en la mayoría de los casos es fijo. Los episodios típicos de angina suelen durar unos minutos, raramente más de 20 o menos de 1, desapareciendo con el reposo y tras empleo de nitroglicerina sublingual. La angina estable es por definición aquella angina que aparece con el esfuerzo, en la que no ha habido cambios en la forma de presentación realmente en los 2 últimos meses e implica la no previsión de complicaciones de forma inminente o evolución desfavorable en un futuro inmediato. Bueno, pues saben qué es la angina típica, las características, ¿no? Bueno, y acá se habla de un umbral típico también, en el cual se reproduce el dolor y también que se dé con el reposo o con nitroglicerina, ¿no? Bueno, tiene una localización específica, se puede irradiar hacia determinados lugares y a veces se puede asociar a cortejo neurovegetativo. Se prevé que en la cardiopatía isquémica estable, bueno, pues que no haya tampoco cambios en la forma de presentación de la angina. Esta, bueno, pues es la fisiopatología de la enfermedad arteriosclerótica, como poco a poco se van, se va formando la placa aterosclerótica, ¿no? La cual tiene una capa fibrosa, pero por algunos mecanismos esta placa se rompe, se lisa y se ponen en contacto los elementos que están por debajo de la placa, los macrófagos, elementos del tejido conectivo que están por debajo de la placa arteriosclerótica, se ponen en contacto con los elementos formes de la sangre y se forma un trombo, ¿no? El cual puede producir una oclusión del vaso sanguíneo. En esto me refiero a un evento agudo, ¿no? O sea, primero es un evento crónico, progresivo, y luego, bueno, pues se puede hacer una placa inestable. En la fisiopatología de la cardiopatía isquémica no solamente se encuentra la estenosis crítica de la arteria coronaria, sino también otros elementos como la disfunción endotelial, la enfermedad microvascular, el vasoespasmo, ¿no? Disfunción endotelial, disfunción microvascular, vasoespasmo, alteraciones en las plaquetas e inflamación, que pueden ser la causa, bueno, que pueden ir solos o combinados con la arteriosclerosis y pueden ser la causa dominante de isquemia miocárdica en algunos casos. O sea, en algunos la fisiopatología a veces es solamente por vasoconstricción o a veces, por ejemplo, por disfunción microvascular, ¿no? Por alteración endotelial.
Bueno, los factores predisponentes son los que ustedes ya conocen y vienen revisando persistentemente, ¿no? Preguntar al hacer la anamnesis, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo que coadyuvan a la enfermedad isquémica? En la angina estable, como habíamos dicho, bueno, pues es un síndrome clínico frecuente, ¿no? Caracterizado por un patrón reproducible de dolor. Disculpe. Con una irradiación específica que aparece en determinadas ocasiones y desaparece o remite también con el reposo o la nitroglicerina. Pero también se pueden presentar con equivalentes anginosos. Por ejemplo, el paciente solamente, bueno, pues puede pasar que esté asintomático, que tenga lesiones cardiovasculares, pero que pase asintomático, que tenga solamente disnea de esfuerzo únicamente, o que la fracción de eyección esté reducida en el ecocardiograma. Son diferentes otras formas de presentación de la angina o de la cardiopatía isquémica. Como les dije, puede presentarse por dolor torácico, puede presentarse como isquemia silente, asintomática silente, por ejemplo, aquellos pacientes que se les coloca un Holter, que es un monitoreo electrocardiográfico ambulatorio, y se encuentra cambios isquémicos en el electrocardiograma y el paciente refiere que no ha tenido ninguna molestia. Otra forma de presentación es la disnea, que como parte del síndrome de insuficiencia cardíaca. Otro, que el paciente tenga arritmias cardíacas, o que su forma de presentación también puede ser la muerte súbita, o una angina atípica o equivalentes anginosos que caracterizan a la cardiopatía isquémica. De repente solamente dolor mandibular nada más y no tengo un dolor retroesternal precordial. Bueno, pueden haber otras causas, como les decía, de enfermedad coronaria obstructiva no arteriosclerótica, como por ejemplo la malformación de anomalías congénitas en el origen de los vasos coronarios. Por ejemplo, un origen anómalo en el cual, por ejemplo, la arteria coronaria izquierda pasa entre la aorta y la pulmonar, ¿no? O sea, en vez de salir del seno coronario izquierdo, sale, por ejemplo, del seno coronario derecho, cerca de la coronaria derecha, y tiene un trayecto interarterial, ¿no? Entre las dos arterias, grandes arterias, o sea, entre la aorta y la pulmonar. Pueden haber puentes intramiocárdicos, como por ejemplo estos, un puente intramiocárdico, en vez de la arteria ser solamente epicárdica, se introducen en el miocardio y luego salen al epicardio, ¿no? Esto también puede producir obstrucción de la arteria coronaria. Perdón, arteritis coronaria asociadas a vasculitis sistémicas, enfermedad coronaria por irradiación, pueden haber, por ejemplo, disección de aorta también, ¿no? Disección de arterias coronarias, o necesidad aumentada de oxígeno miocárdico, como por ejemplo en la foto vemos una hipertrofia concéntrica bastante importante, que puede ser por una estenosis aórtica, una cardiomiopatía hipertrófica. Esto va a originar aumentos en la demanda de oxígeno, pero las arterias de repente no pueden aportar más oxígeno, entonces empieza a haber un desequilibrio entre el aporte y la verdadera demanda, ¿no? Al haber un miocardio hipertrófico. Eso también va a producir isquemia miocárdica, sin llegar a ser obstrucción coronaria, pero sí a nivel microvascular hay una alteración entre el aporte y la demanda. La epidemiología, ustedes ya lo saben, bueno, pues a medida que aumenta la edad, ¿no? Hay aumenta la prevalencia de enfermedad arterial coronaria, se está aumentando en las próximas décadas, ¿no? Justo precisamente por el envejecimiento de la población, ¿no? Y aumento de la prevalencia a nivel mundial de diabetes y obesidad. En la clasificación de la angina, ¿no? En la columna de la derecha, la clase funcional de la Canadian Cardiovascular Society, ¿no? en forma similar a la clasificación de la disnea, ¿no? De la New York Heart Association, ¿no? Entonces, de la clase funcional es según mientras menos actividad física, o sea, el umbral es menor, no quiere decir que la situación es más grave, ¿no? Entonces, va desde el primer grado
en el cual prácticamente no produce ninguna alteración en la actividad normal, en la actividad habitual. La clase funcional 2 de la canalidad cardiovascular de la CSS, ahí hay una ligera limitación en la actividad habitual. En la clase 3 ya hay una marcada limitación de la actividad habitual, y en la clase funcional 4, en la cual no se puede hacer ninguna actividad, o sea, es decir, se presenta dolor anginoso en reposo. En el diagnóstico diferencial es algo que ustedes ya conocen, ¿no? Patologías extracardíacas, ¿no? Que pueden producir dolor torácico. Bueno, en la fisiopatología, entre la isquemia y la demanda, bueno, pues cuando hay un aumento de las necesidades de oxígeno, pero no hay un aumento en el aporte de oxígeno. Por ejemplo, cuando se aumenta el oxígeno, cuando hay taquicardias, por ejemplo, el aumento de la frecuencia cardíaca, cuando hay mayor contractilidad, cuando hay un aumento de la tensión de la pared, ¿no? Por ejemplo, en la estenosis aórtica, en la cardiomiopatía dilatada, ¿no? Cuando disminuye el aporte de oxígeno, cuando hay una disminución del flujo coronario, como por ejemplo, bueno, pues alteraciones en la autorregulación local. Ustedes saben que el flujo coronario se da en diástole, ¿no? Cuando disminuye el tiempo diastólico, disminuye también el llenado del flujo coronario. ¿Cuándo es que disminuye el tiempo de llenado diastólico? El tiempo, cuando existe taquicardia, por ejemplo, ¿no? Bueno, cuando la diferencial de gradiente de presión aórtica diastólica con la presión telediastólica del ventrículo izquierdo disminuye, entonces también disminuye el flujo coronario. Por ejemplo, cuando aumenta, por ejemplo, cuando disminuye la presión diastólica aórtica, cuando, por ejemplo, en una insuficiencia aórtica, ustedes saben que disminuye la presión diastólica, y cuando aumenta la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, la presión telediastólica del ventrículo izquierdo aumenta en cualquier patología que produzca insuficiencia cardíaca, ¿no? Valvulopatías, cardiopatía isquémica, que sea un grado de insuficiencia cardíaca, y va a aumentar la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, va a disminuir el flujo coronario, va a disminuir el aporte de oxígeno y se va a producir menos oxígeno, se produce isquemia. ¿Cómo se evidencia? Con acidosis láctica, con depresión del segmento ST en el electrocardiograma, con hipocontractilidad en el ecocardiograma, y el cuadro clínico es de dolor, ¿no? Bueno, pues todo eso es cómo se produce la isquemia miocárdica. En el manejo, bueno, pues como ustedes saben, tienen que tratar, bueno, los factores de riesgo cardiovasculares, como la dislipidemia, la diabetes mellitus, si es que hubiera alguna complicación mayor como la nefropatía crónica, y bueno, pues algún marcador de inflamación, como por ejemplo la proteína C reactiva de alta sensibilidad, también se correlaciona de manera muy importante con el riesgo de eventos agudos. Bueno, pues en el diagnóstico siempre vamos a tener que tomar un electrocardiograma, pero por lo menos un 70% de los electrocardiogramas pueden ser normales. Ojo, ¿no? ¿Qué es lo que se encuentra? En algunos casos, dice aproximadamente la mitad de los pacientes, incluso en los pacientes con enfermedad arterial coronaria grave, el registro en reposo puede ser normal, hasta en el 50% de los casos. Las alteraciones más frecuentes en los pacientes son los cambios inespecíficos de la onda ST, o sea, del segmento ST y de la onda T, asociados o no a ondas Q patológicas. Sabemos que la onda Q es la indicativo de haber tenido un infarto antiguo. Pueden haber trastornos de la conducción, como bloqueo de rama izquierda, bloqueo anterior izquierdo. Pueden haber algún tipo de arritmias, como extrasístoles ventriculares. Pero como les digo, el 50% de los casos el electrocardiograma es normal. Si tenemos un paciente con cuadro clínico, ¿no?, de dolor torácico, tenemos que hacer una probabilidad de pretest, realmente si es que es enfermedad coronaria, porque no todos los pacientes le vamos a hacer cateterismo cardíaco, ¿no? Entonces, por ejemplo, según la edad, según aumenta la edad, también aumenta la probabilidad, ¿no? El hombre tiene más probabilidad que la mujer en comparación. Y luego la forma de presentación, si es un dolor torácico no anginoso, la angina es atípica o la angina es típica. O sea, mientras paciente varón de más edad y con cuadro clínico es bastante sugerente,
podemos decir que es bastante sugerente de isquemia y deberíamos hacerle una prueba evocadora de isquemia en base a la evaluación pretest, ¿no? Acá están algunos de los exámenes que realizamos, como el electrocardiograma de esfuerzo, o sea, la prueba de esfuerzo, el SPECT, que es la gammagrafía de esfuerzo, el SPECT con adenosina, que es una sustancia que va a producir vasoconstricción, y vasodilatación coronaria, el ecoestrés o ecocardiografía de esfuerzo, se le va haciendo la ecografía mientras el paciente va pedaleando, por ejemplo, o la ecografía de estrés farmacológica en la cual se utiliza dobutamina, ¿no? Cada una tiene su sensibilidad y especificidad, las cuales todas son más altas que la prueba de esfuerzo, ¿no? Entonces la prueba de esfuerzo es la prueba más barata, más cercana que tenemos, pero es realmente prácticamente tiene baja sensibilidad, baja especificidad, o sea, se puede salir, un paciente que realmente tenga la enfermedad puede salir negativo. Esa es una prueba de esfuerzo, ¿no? Con una persona caminando, una caminadora y va siendo monitorizado. Uy, ay, ay. ¿Qué hice? Yo no quise hacer eso. ¿Y seguimos en línea? No sé. Hola. Sí, doctor. Doctor. No sé cómo regresar, creo que he hecho cosas que no debía. Creo que ha pausado su pantalla. Algo así, creo que sí. Es que, a ver, vamos a ver. ¿Y ahora? Tiene que volver a Tiene que, compartir. ajá. ¿Ahí? ¿Está bien? Sí, ahí sí. Bueno, pues estábamos en lo de la prueba de esfuerzo. Ya. Y bueno, pues también hay otros exámenes como por ejemplo la gammagrafía, el SPECT, que es un estudio que se realiza con radionúclidos, los cuales pues en las áreas en donde existe isquemia va a haber una disminución de la captación de la radiación, ¿no? de ese músculo isquémico, ¿no? Entonces va a haber una diferencia entre las zonas que están bien irrigadas y las zonas que no están irrigadas. Eso es la gammagrafía, que puede ser también, como les digo, con esfuerzo, ¿no? Puede ser en reposo y en esfuerzo. Si es una comparación, si es que con el esfuerzo se reproducen esas áreas de isquemia, ¿no? Y eso lo podemos detectar mediante SPECT. Aquí en el hospital regional tienen una cámara gamma, el Almanzora Aguinaga no tiene cámara gamma. Lo que pasa es que antes de la pandemia ya estaba inoperativa. Creo que les faltaba reactivos. Bueno, pues más o menos así se ve. Por ejemplo, una zona de isquemia se va a ver así, ¿no? Casi en el ápex. ¿La ven esta zona? ¿No? Ese es un área de isquemia, ¿no? Un área de isquemia que no está captando contraste, ¿no? Entonces también se puede representar en el mapa polar de 17 segmentos y ver cuáles son los efectos, los segmentos comprometidos. El estrés farmacológico se realiza con vasodilatadores, ya les había comentado de la adenosina. Y luego también hay un ecocardiograma de esfuerzo, donde el paciente puede hacerlo con ejercicios o farmacológico. Se le van tomando ecocardiogramas, ¿no? Mientras el paciente va, por ejemplo, pedaleando en una bicicleta, ¿no? Estacionaria, ¿no? Entonces, sí se le va haciendo un ecocardiograma. O puede ser que también se le haga de manera farmacológica. Por ejemplo, ¿no? Aquí se le hace con dobutamina, con basal, con 10 microgramos kilo minuto, con 20 microgramos kilo minuto de dobutamina o hasta 40 microgramos kilo minuto, y se van a ver zonas con trastorno de motilidad, o sea, alteraciones en la contractilidad. Así de esa manera lo pueden cuantificar. ¿Ya? Se puede hacer también en algunos pacientes con riesgo intermedio de enfermedad coronaria, o sea, el dolor no es tan típico, la edad, entonces o sea, no tienes tan claro de que sea cardiopatía coronaria, se puede hacer una tomografía de arterias coronarias. Claro, la tomografía de arterias coronarias es una buena dosis de radiación, ¿no? O sea, eso sí que hay que tenerlo en cuenta porque es una buena dosis de radiación. Y luego, para corroborar lo que está saliendo con la tomografía, al final también volvemos a hacer un cateterismo cardíaco. Y el cateterismo cardíaco es más radiación.
Este es el cateterismo cardíaco que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Y en otras clases, por ejemplo, acá hay una obstrucción crítica y luego, bueno, pues ya está recanalizado, ¿no? Los objetivos del tratamiento, entonces, ¿cuáles son? ¿No? Primero, medicamentos que mejoren la supervivencia, ¿no? Queremos que viva más, pero también hay medicamentos que mejoran la calidad de vida, es decir, que el paciente no tenga tantos síntomas. Entonces, tenemos dos tipos de tratamiento, como les decía, de mejorar sobrevivencia y el otro de mejorar la sintomatología. Bueno, pues el tratamiento hay que tratar las enfermedades asociadas que podrían estar precipitando o agravando la angina y la isquemia, como la anemia, la obesidad, tirotoxicosis, infecciones, fiebre, insuficiencia cardíaca, enfermedad, ¿no? La taquicardia, o sea, deberíamos de estar, primero controlar otras afecciones que pueden estar favoreciendo la isquemia, reducción de factores de riesgo coronarios conocidos. Bueno, pues las aplicaciones de farmacológicas o no farmacológicas para la prevención son medicamentos que sí están demostrados que han disminuido el riesgo, como la aspirina, los betabloqueantes, los inhibidores de estatinas. En cambio, el tratamiento farmacológico de la angina, o sea, es un tratamiento sintomático, pero no ha demostrado realmente beneficios en la mortalidad. Tenemos, por ejemplo, bueno, aparte de los betabloqueantes, tenemos los canceroantagonistas no dihidropiridínicos, es decir, el diltiazem y el verapamil. Tenemos los nitratos, la ranolacina. Los nitratos es importante porque saben que produce vasodilatación coronaria y disminuye los síntomas coronarios, pero no tiene ningún efecto sobre la mortalidad. Bueno, y luego hay otros tratamientos, saben que el cateterismo cardíaco, la angioplastía o la cirugía de derivación arterial coronaria, ¿no? En pacientes que, bueno, pues son de alto riesgo. Esto lo que menciona acá, que mientras más lesiones, más número de lesiones, si son 3 vasos, 2 vasos y menos con un vaso, y además si afecta la descendente anterior proximal, tiene el riesgo de supervivencia es menor. Es decir, paciente con más lesiones arteriales, por lo menos lesiones triarteriales, y que dentro de esas lesiones además esté produciendo una lesión en la descendente anterior proximal, ese paciente tiene menos riesgo de supervivencia que otro paciente, por ejemplo, con una lesión de 2 vasos o de 1 vaso. Esto es un gráfico también para demostrar que independientemente que si es 1 vaso, 2 vasos o 3 vasos, el pronóstico también es peor si la fracción de eyección está deprimida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la curva naranja es peor la supervivencia porque se tiene menos de 34% de fracción de eyección en comparación de otras funciones sistólicas, ¿no? De otros pacientes con diferente función sistólica. O sea, mientras peor función sistólica, o sea, con FEBI, o sea, fracción de eyección más baja, el paciente tiene menos supervivencia. Y esto sucede ya sea de la enfermedad arterial coronaria, sea de 1 vaso, de 2 vasos o de 3 vasos. Siempre la FEBI disminuida es un factor de riesgo. Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar los pacientes? Bueno, pues número 1, importancia fisiológica de las lesiones que encontremos, ¿no? Hay ahora actualmente, esto es un poquito más complejo, pero por ejemplo ahora tenemos que decir que sean el 70% de la obstrucción del diámetro del vaso sanguíneo para considerarse una lesión epicárdica importante. Hacer algunos estudios de reserva de fracción de flujo con guía de presión. Esto poco lo tenemos acá en nuestro medio, por lo caro. Y luego aplicar scores, por ejemplo, el score de Syntax en lesiones triarteriales para saber si el paciente requiere cirugía o se puede tratar por vía percutánea. Bueno, pues evaluar la extensión de la isquemia con pruebas evocadoras de isquemia, porque, por ejemplo, la gammagrafía de perfusión puede cuantificar el grado de isquemia, la dobutamina puede cuantificar el grado de isquemia. Bueno, pues observar la presencia de disfunción del ventrículo izquierdo, la gravedad de los síntomas, mientras peor es, o sea, una angina clase funcional 3 o 4, también peor pronóstico, y va a ser también mientras el paciente esté peor, realmente es más adecuado hacer la revascularización quirúrgica.
Otros trastornos médicos que influyen sobre los riesgos asociados a la... Bueno, otros, por ejemplo, ¿cómo decides entre cirugía y cateterismo cardíaco? Cuando, por ejemplo, el paciente es un anciano frágil que no puede ser operado, cuando tiene muchas comorbilidades y no puede ser operado, o cuando tiene alto riesgo quirúrgico por la Euroscore, por ejemplo, ¿no? Que son scores que se ve cuál es la probabilidad de éxito según cómo llega ese paciente a la cirugía cardíaca. Eso se denomina scores de Euroscore. Bueno, comparamos entre las dos estrategias, la intervención coronaria percutánea y la cirugía de derivación coronaria. Bueno, la ventaja de la intervención coronaria percutánea, que es más barata, es más rápida, se puede repetir, ¿no? Entonces, pero, y por ejemplo, ¿cuál está a favor de la cirugía de derivación de arterias coronarias, o sea, el bypass quirúrgico? En el cual, por ejemplo, hay mejor supervivencia en algunos subgrupos. Se puede obtener la revascularización completa y aplicabilidad a subgrupos anatómicos. La diferencia, la desventaja es de que es más cara, ¿no? Puede producir mayor morbilidad, mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares. Vamos con la clase. Bueno, pues estas son las diferencias entre tomar una estrategia de revascularización versus la otra. Bueno, pues Muy bien, chicos, esto sería la clase de cardiopatía isquémica crónica. Ahora vamos a hacer la cardiopatía isquémica aguda.